Ante el Consejo Nacional de Educación fue presentada la propuesta para el Plan de Evaluaciones 2016-2020. Queremos saber más acerca de este tema. Para ello nos acompaña en CNN Chile el exsecretario ejecutivo de la Agencia de Calidad en la Educación, Sebastián Izquierdo. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Sebastián? Muchas gracias por la invitación, Macarena. En primer lugar, y en términos simples, ¿cuál es esta propuesta y cuál es el beneficio de la misma? Bueno, todavía no conocemos la propuesta en detalle, pero sí conocemos cuáles fueron las recomendaciones que emitió un equipo que fue encomendado por la Subsecretaría de Educación para poder estudiar aquello. Y básicamente este equipo valora las pruebas censales, es decir, que cada establecimiento y cada niño tenga una prueba en los diferentes niveles. Sin embargo, da sugerencias de pasar a menos pruebas censales y más pruebas muestrales, lo que tiene ventajas, pero también bastantes desventajas. Antes de avanzar en las recomendaciones de este consejo, que una vez más son recomendaciones que entrega un consejo al Ejecutivo, no necesariamente se van a traducir en la realidad, ¿cierto? Hay que aclarar eso en primer lugar. Efectivamente, el Consejo Nacional de Educación es el que tiene la facultad de aprobar o rechazar la propuesta que será emitida por el Ministerio de Educación con estas sugerencias. Bien, antes de entrar a las sugerencias, ¿cuál es la diferencia entre las pruebas que hoy día tienen que pasar los distintos estudiantes a aquellas pruebas que efectivamente son parte de las recomendaciones? Bueno, la diferencia que hoy día estamos viendo básicamente es que existe bastantes críticas al CIMSE desde el punto de vista de la sociedad, donde vemos que los establecimientos, la ciudadanía se queja por que hay un montón de pruebas, hay muchas pruebas evaluativas en diferentes niveles. Sin embargo, esto viene de la mano de que el Plan Nacional de Evaluaciones, que ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Educación anteriormente, fue aprobado por unanimidad, tiene una serie de mejoras para poder entregar más información, tanto a los sostenedores, a los directores y también a las familias. Y es por eso que el Plan Nacional de Evaluación, que se estaría venciendo este año, tiene que volver a ser estudiado y proponer uno más en los próximos 5 años. ¿Cuáles son los riesgos asociados a las pruebas que tienen que rendir los estudiantes? Bueno, existe el sistema de aseguramiento de la calidad. Yo creo que tengo que introducir primero eso para poder dar respuesta a esto. Fue una gran propuesta que emitió el Congreso a través de la presidenta Bachelet en su gobierno anterior, que consiste en reestructurar el Ministerio de Educación y poner la Agencia de Calidad de la Educación como la entidad encargada de evaluar y de ordenar los establecimientos educacionales y así tener consecuencias tanto positivas como negativas, que incluso un establecimiento educacional, considerando en el contexto donde está el tipo de estudiantes que tiene y no rinde los resultados esperados para ese contexto, podría incluso terminar cerrando ese establecimiento, porque no podemos permitir que estudiantes en nuestro país tengan una educación de mala calidad. Y es por eso que el CIMSE podría tener ese tipo de consecuencias. Pero también, por otra parte, también reconocimiento por parte de la Agencia de Calidad de la Educación de aquellos establecimientos que están haciendo un esfuerzo y han logrado aumentar significativamente sus niveles de educación. Y así también la agencia podría ser un ejemplo de ese establecimiento con respecto a la comuna y poder compartir prácticas que han mostrado resultados positivos. Hay campañas incluso alto al CIMSE, porque finalmente centra el foco en el producto y no en el proceso, porque finalmente los profesores y los alumnos están trabajando por un resultado específico y no por un proceso educativo. ¿Atiendes esas críticas? Por supuesto que la atiendo, y yo creo que el desafío del Estado es poder equilibrar entre un proceso de responsabilización por los resultados, pero también el apoyo. Y esa es la premisa del sistema de aseguramiento de la calidad, donde se responsabiliza a los sostenedores y directores por malos resultados, porque tenemos que poner a los estudiantes en el centro de toda la educación. Y si es que un estudiante no sabe leer en segundo básico, créanme que yo creo que debemos responsabilizar a los directores, al propio Ministerio de Educación, de lo que está sucediendo. Sin embargo, el propio Ministerio, la Agencia de Calidad de la Educación, tienen el desafío de poder orientar y apoyar respectivamente a esos establecimientos para que mejoren. Pero si después de 5 años no lo están haciendo, yo creo que nosotros deberíamos poner al centro a los estudiantes y realmente brindarle una educación de calidad. Y si eso significa tener que cerrar un establecimiento, independiente sin público, municipal o subvencionado, que así sea. Bueno, entremos a las propuestas que entrega este consejo, que sabemos todavía no necesariamente son una realidad, pero ¿qué te parecen las propuestas que entregan? ¿Van en la línea correcta? A ver, sí, desde el punto de vista que en su propio resumen ejecutivo y en la propia introducción valoran explícitamente este instrumento que es el CIMSE. No podemos perder de vista que es un instrumento para mejorar la calidad de la educación y para poder entregar información a las familias al momento que escojan un establecimiento educacional, entregar información a los apoderados y a los directores para que mejoren.
Entonces, esa valoración a mí me parece positiva. Sin embargo, en las recomendaciones proponen dos opciones de reducción del CIMSE y que a mí claramente no me convencen. ¿En qué sentido? En esas dos opciones, por ejemplo, dicen que el CIMSE segundo básico de lectura lo quieren eliminar o proponer en muestral. Y para mí, yo creo... ¿Qué significa proponer en muestral? ¿Solamente un grupo de alumnos aleatorio? Solamente un grupo de establecimientos aleatorios y por ende no tendríamos los resultados de cada establecimiento. Y a mí me parece crucial que las familias sepan que su hijo sabe o no sabe leer en segundo básico y tomar las medidas de inmediato. Puede ser presionando al establecimiento para que tome mejores prácticas educativas o incluso cambiando a ese niño al establecimiento de al lado para que ese niño pueda leer. ¿Por qué? Porque es la llave del conocimiento para después que le vaya en matemáticas, en ciencias naturales, etc. Pero ahí entramos en la discusión y que también se tiene respecto al CIMSE, porque uno dice, bueno, efectivamente hay una herramienta, hay una radiografía de cómo en este caso, por ejemplo, están los alumnos de segundo básico que uno esperaría que pasado cursado primero ya puedan saber leer, pero la crítica es, bueno, ¿cuánto trabajan los profesores solo en favor del CIMSE para poder mantener este ranking, por decirlo de alguna manera? Y tú dices, bueno, es importante que los papás también sepan. Ahora, también aquí hay una responsabilidad. Si mi hijo está en segundo básico y no sabe leer, también tengo la capacidad como mamá de darme cuenta de esto. Por lo tanto, ¿es tanta la presión que pone una prueba en el CIMSE al interior del establecimiento? Bueno, los problemas educacionales son problemas complejos y que hay que abordarlos desde diferentes factores. Y el involucramiento de la familia, créanme que es una herramienta crucial para mejorar. Entonces, cuando no tenemos familias que no están involucradas, entregarle información para que se involucren es sumamente valioso. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando un estudiante no sabe leer? Un estudiante no sabe leer y en el transcurso después de los siguientes niveles le va a ir mal en los otros ámbitos. Y es por eso que es importante detectar las falencias en el corto plazo, en el brevísimo plazo. Es más, yo me atrevería a sugerir, si estuviera en este comité, en que los resultados se den de manera más inmediata y que no tarde tanto en recolectar esa información y luego brindar la información a los establecimientos y a la familia. Por lo tanto, una de tus primeras críticas es la propuesta que hace el Consejo y que guarda relación con reducir las pruebas CIMSE. ¿Tú no estás a favor de eso? Yo creo que no estoy a favor de eso. Creo que una prueba censal no se reemplaza con una prueba muestral, tienen objetivos diferentes. Una prueba muestral permite orientar las políticas públicas, saber cómo estamos como país, pero no permite orientar a la familia. Y para mí, creo que el desafío de la educación debería ser abordado por el Estado, de todas maneras, pero también por las familias y también por los propios establecimientos que sepan cómo están. ¿Cuáles son las otras recomendaciones que entrega el Consejo? Bueno, las otras recomendaciones que entrega el Consejo y que en realidad son valoraciones a lo que se está tratando de implementar es que el CIMSE no lo es todo. El CIMSE son conocimientos, habilidades que tienen los estudiantes respecto al currículum, pero podemos entender que la educación es más que el CIMSE y así lo dice esta sugerencia y valora los otros indicadores de calidad. ¿Qué son estos indicadores? Son indicadores que complementan a la evaluación de aprendizaje de los estudiantes, como por ejemplo la convivencia escolar, etc. Y ese tipo de cosas también se están midiendo. Falta por parte del Estado que se difunda aún más y le llegue también eso a las familias, porque también es importante los otros indicadores de calidad para tener una concepción de la educación un poco más amplia, que una de las críticas que estos grupos han estado comentando a través de la ciudadanía, de que el CIMSE no lo es todo, y yo creo que este informe también lo aborda. Por lo tanto, ¿esperarías que el Consejo Nacional de Educación no haga eco de las propuestas de este comité? Bueno, ¿Consejo? El Ministerio de Educación anteriormente ya propuso, por ejemplo, eliminar el CIMSE segundo básico y se informó a la comunidad, pero el Consejo Nacional de Educación lo reprobó. Rechazó esa idea. Entonces yo esperaría que el Consejo Nacional de Educación realmente se preocupe de que las familias y los colegios tengan información lo más oportuna. Entonces eliminar el segundo básico me parece un error. Y respecto también de algo que ha estado saliendo este fin de semana en la prensa a través de la Ley de la Educación Pública, o más conocida como la desmunicipalización, es que esa ley dice que aquellos establecimientos que tengan malos resultados después de 5 años, si son municipales, podrían ser reestructurados, pero si son subvencionados, podrían ser cerrados. Es decir, se les quitaría el reconocimiento oficial. Y yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre un estudiante que está en un establecimiento municipal y otro subvencionado, que a algunos les permiten no saber leer y a otros sí? Yo creo que el Estado tiene que ser, no debería hacer discriminaciones con respecto a los aprendizajes de los estudiantes, exigirle a todos, independientemente del establecimiento educacional de origen de esos establecimientos. Claro, esa discusión que